días. Vamos a informar el día de hoy sobre algo que consideramos muy importante, los ingresos del gobierno, la recaudación en el gobierno, porque sin la recaudación no podríamos hacer nada. El presupuesto se integra con las contribuciones de todos, con los impuestos que se pagan, y esto es lo que permite financiar el desarrollo del país. Con esos ingresos se paga a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, se hacen las escuelas, se hacen los hospitales. Con esos ingresos se entregan las pensiones, con esos ingresos pues se hacen las obras, con esos ingresos se promueve el desarrollo, se generan empleos. Sin los ingresos del gobierno, sin esa recaudación, pues no se podría hacer nada. Tendríamos que estar recurriendo constantemente a deuda para poder financiar el presupuesto, para tener recursos para la inversión. Entonces, a pesar de la pandemia, hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima porque se cayó la economía y porque se paró la actividad productiva. Sin embargo, no tuvimos daños mayores. Podemos decir que contamos con finanzas públicas sanas, no se recurrió a deuda adicional y esto tuvo mucho que ver con el buen manejo en la recaudación de los impuestos. Y nos va a dar un informe la directora del SAT, la maestra Raquel Buenrostro. Ella va a informar al pueblo de México cómo ha estado la recaudación. Quiero terminar esta introducción agradeciendo mucho a todos los contribuyentes que nos apoyaron, a la mayoría de los contribuyentes, pequeños y grandes contribuyentes, porque entendieron que era un momento difícil y que había que cumplir con el compromiso, la responsabilidad que tenemos todos los mexicanos de ayudar, de contribuir para el desarrollo de nuestro país. Entonces agradecerles mucho porque sin la participación de los trabajadores, de todos los consumidores, no hay que olvidar que cuando se compra una mercancía, ahí va incluido el IVA. Entonces por eso todos contribuyen, hasta la gente más humilde que compra una camisa, un par de zapatos, ahí va incluido el IVA y está contribuyendo. Los trabajadores sin duda que contribuyen y también los empresarios contribuyen. Entonces vamos a tener este informe que consideramos importante y también hablarles de las deformaciones que había, de todo lo que se está corrigiendo, porque así como la mayoría ha actuado con mucha responsabilidad como buenos ciudadanos, hay otros, afortunadamente muy pocos, que se dedican antes más, porque había tolerancia, a robar, a engañar, a falsificar facturas, a hacer cosas indebidas. Pero ya saben que eso no se permite y han habido modificaciones, reformas en el marco legal y sobre todo ya actitudes de no tolerancia al robo y no a la impunidad. Entonces, la maestra Raquel nos explique cómo vamos. Con su permiso, presidente, buenos días a todos. Les vamos a presentar cómo vamos en recaudación durante el periodo de enero-agosto. La siguiente, por favor. Como ya lo mencionó hace un momento el presidente, la recaudación es sumamente importante porque la recaudación que hace el SAT, todos los ingresos son precisamente para que tenga financiamiento el gobierno federal para todos sus programas. Si vemos esa gráfica, lo que está en verde es todo lo que se gasta el gobierno federal en sus secretarías, en programas de bienestar, educación, salud, los proyectos de inversión, etcétera. Y del otro lado vemos en rojo lo que es la recaudación del SAT. Estos son los números con que empezamos el 2020, cuando se aprobó el paquete financiero, los ingresos de arranque para el ejercicio de este año. Entonces, si vemos, la recaudación del SAT es ligeramente arriba de todo lo que se gasta en todo el gobierno, como 12%. Entonces, de ahí era una gran responsabilidad para toda la gente del SAT que a pesar de la pandemia pudiéramos mantener la recaudación para poderle dar viabilidad a todos estos proyectos del gobierno. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos en el SAT? Primero identificamos quiénes eran los que contribuían a esta recaudación. Si vemos la gráfica, tenemos 4 grupos de personas que son, uno, los grandes contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos de más de 1.500 millones de pesos al año. Esos son 12,000 personas, más o menos, empresas, 12,000 personas. Y ellos representan o contribuyen con el 50% de la recaudación. Entonces tenemos que, de todo el padrón, que son 60 millones de contribuyentes, el 0.02% de las empresas contribuye con el 50% de la recaudación. Y la mayor parte son personas como nosotros, personas comunes y corrientes, que a nosotros nos descuentan de nuestro sueldo, nuestros impuestos, o personas que tienen actividades propias, sus tiendas o lo que sea, y que se dan de alta, los que venden honorarios, servicios, etcétera. Pero la mayor parte de la recaudación está concentrada en las empresas y el 0.02, que son poquititos contribuyentes, son el 50%. Por eso nosotros nos abocamos a revisar eso, porque era más poquito y era más dinero. La siguiente, por favor. ¿Qué observamos también? Si nosotros veíamos cómo se había comportado en administraciones pasadas, en las 2 administraciones pasadas tan solo se condonaron 413,000 millones de pesos. Para esto se reformó el año pasado el artículo 28 constitucional, donde explícitamente se prohibieron, me voy a permitir leerlo, que dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos de la ley. Con esto se evitó ya las condonaciones y nos ahorramos esa parte del dinero. Nosotros vemos ahí un pico, por ejemplo, que hubo en el 2013, que se llama Programa Ponte al Corriente. Tan solo en ese año, que fue el primer año, digamos, de administración, cuando entró la administración anterior, se condonaron 226,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. El SAT, para empezar, para poder mantener la recaudación en época de pandemia, estableció 3 líneas o 3 objetivos estratégicos. Uno fue aumentar la
eficiencia recaudatoria. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que empezamos a ver es de manera sistemática revisar cómo iba continuamente, de manera permanente, el pago de impuestos. Entonces, si nosotros observábamos por sistema alguna diferencia entre el ingreso y el gasto y las declaraciones, pues le invitábamos al contribuyente pues una invitación para revisar sus declaraciones porque parecía que había inconsistencias. Y esta generación de presencia fiscal contribuyó para que todo el mundo se pusiera al corriente. El otro gran estrategia fue bajar la evasión y la ilusión fiscal. Aquí tenemos la revisión de los grandes contribuyentes, el tema que ya conocen todos, que es el de las factureras, que son todas aquellas empresas que simulan operaciones para inventar gastos, disminuir sus ingresos y pagar menos impuestos. También hubo acciones para combatir el contrabando y algunas revisiones en la parte de comercio exterior. Y la tercera línea de acción fue combatir la corrupción. De enero a agosto se han promovido ante el OIC, ante la función pública, 175 denuncias en donde aparecen 497 servidores públicos. Y adicionalmente también se han presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República que implican delitos de 70 servidores públicos, además de los contribuyentes, ¿no? Porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Entonces, son dos partes. En las denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General también van denuncias, obviamente, a empresas, y de esos 70 servidores públicos, 45% son personal de aduanas. ¿Nos podemos vincular, por favor, a la página de factureras? El tema de factureras es interesante porque si vemos, del periodo 2015 a 2018 se revisaron 13,000 contribuyentes. El importe facturado fue de 1,5 billones. En estos 2 años que lleva la presente administración, se han revisado menos contribuyentes, pero con un monto de facturación mayor. Solo se han revisado 3,226 contribuyentes con un importe facturado de 1,8 billones. Eso quiere decir que del 2015 al 2020, en los últimos 5 años, de las empresas que solo se han revisado, el importe es de 3,5 billones de pesos. Para que tengan una idea, 3,5 billones de pesos es la recaudación que estima el SAT recaudar todo este año en la ley de ingresos. Entonces, estas operaciones simuladas fueron por un monto equivalente al monto que se lleva el SAT recaudar en todo el año. Después, anunciamos hace unos días que un primer paquete de denuncias con 42 factureras, ya se metieron las denuncias ante la Fiscalía por defraudación fiscal, y aquí aparecen pues varios, 30 personas o personajes incluso reconocidos. Hay personas que están vinculadas con equipos de fútbol, con medios de comunicación, con periódicos, hay grupos musicales, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay varios esquemas que tan solo el monto de los adeudos que se estiman para estas 30 personas físicas, para estas personas vinculadas con estas operaciones simuladas, asciende a 2,200 millones de pesos en 30 personas nada más. Nos regresamos, por favor. Entonces, sobre todos estos 3 ejes fue donde estuvo toda la estrategia del SAT para tratar de combatir la disminución de los ingresos debido a la disminución de la actividad económica y poder mantener la recaudación para darle suficiencia a los programas sociales. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es, separamos la presentación para que ustedes puedan apreciar lo que dice ahí recaudación primaria, es el comportamiento, digamos, inercial de los ingresos sin hacer nada. Y la recaudación secundaria es todo el esfuerzo adicional que hicieron todos los trabajadores del SAT para que, a pesar de la pandemia y como fue declarada una actividad esencial, estuvieron dedicados todo este tiempo. Las estrategias fueron la eficiencia recaudatoria, que nos dio 45,000 millones de pesos, y en la parte de fiscalización y cobranza, grandes contribuyentes nos dio 78,000 millones de pesos, fiscalización 80,000 millones de pesos, los juicios que luego se ganan y que se tienen que ir cobrando y todos los créditos que ya están determinados y que hay que ir a buscar y a tocar a ver dónde están los contribuyentes que deben porque ya perdieron el juicio, etcétera, nos dieron 16,000 millones de pesos aproximadamente, y comercio exterior fue el más bajo, que son 6,000 millones de pesos, pero hay que recordar que las fronteras estuvieron cerradas mucho tiempo. Esta recaudación es, en términos nominales, 60,000 millones más que el año pasado, a pesar de la pandemia. Y en términos reales, representa una disminución de menos del 1%, del 0,5%. Y comparado con la ley de ingresos, con que era nuestra meta, nuestro objetivo, es el 95% del nivel de cumplimiento. La que sigue, por favor. Aquí lo vemos por tipo de contribución. Si vemos por tipo de contribución, el crecimiento está muy claro en la parte de ISR, que eso tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en grandes contribuyentes, porque la revisión estuvo orientada mucho pues a las planeaciones y estrategias que hacen las grandes empresas para pagar menos ISR. Entonces ahí se focalizó mucho la revisión y por eso el ISR es el que muestra un crecimiento. Y en otros también representa un crecimiento del 25%, porque ahí están todas las multas, los accesorios de todos los esfuerzos de fiscalización. La siguiente, por favor. También podemos analizar, separando lo que fueron las contribuciones al interior del país y los que fueron de comercio exterior. Entonces, esta lámina es muy interesante porque lo que son las contribuciones internas, las nacionales, crecieron 6,1%. ¿Eso qué significa? Que todo el esfuerzo de recaudación y toda la obtención de los ingresos adicionales que compensaron la disminución por la pandemia se debe a toda la responsabilidad social que tuvieron los contribuyentes nacionales. Aquí está también todo lo que los empresarios se pusieron al corriente con mucha responsabilidad social y nos ayudaron a tener un crecimiento a nivel interno. Sin embargo, comercio exterior, otra vez recordemos que estuvieron las fronteras cerradas, ahí es donde se observa un decrecimiento del 16,6%. ¿Nos podemos meter al de devoluciones, por favor? Aquí es interesante ver
que además esos ingresos se obtuvieron a pesar de que se devolvieron más impuestos que el año pasado. En 2020 se devolvieron casi 60,000 millones más que el año anterior. Entonces eso quiere decir que a pesar del esfuerzo adicional de devolver para que hubiera más liquidez por parte de los empresarios, de todos modos tuvimos buenos resultados. Nos regresamos a la principal, por favor. La siguiente. Aquí podemos observar muy claramente el esfuerzo adicional. Aquí del lado izquierdo, que tenemos la recaudación de enero a agosto, la parte verde son los esfuerzos adicionales de los equipos de fiscalización del área de grandes contribuyentes y del área de fiscalización federal. Pasaron de recaudar en 2019 89,000 millones a recaudar 225,000 millones, ¿no? Lo cual compensó la caída de los ingresos por la pandemia de 2,113,000, estábamos recaudando 2,037,000, ¿no? Si vemos ya este esfuerzo adicional de los 225,000 por bloque, vemos el incremento tan fuerte que tuvo grandes contribuyentes, el área de fiscalización que estuvo orientado también a estas prácticas de esquemas agresivos y factureras, la eficiencia recaudatoria, y comercio exterior sí estuvo pequeño pues, por el cierre de fronteras. ¿Nos podemos meter ahí el de cifras virtuales, por favor? Hay una parte de la revisión cuando el SAT hace auditorías, no solo es lo que no pagaron, sino también las empresas pueden deducir cosas. Entonces, había muchos esquemas que diseñaban los despachos fiscales y contables, donde consideraban algunas que le llaman pérdidas fiscales, que se las sumaban a la hora de hacer su contabilidad, y eso lo que hacía era restaba sus utilidades, les bajaban sus ingresos y pagaban menos impuestos. Entonces, cuando el SAT dice, esa pérdida fiscal no aplica porque está mal interpretada la ley o es un esquema que se puede tipificar incluso en esquema de defraudación fiscal, también se detienen. Eso se convierte más tarde en recaudación. Si consideramos también todos los resultados de la auditoría que se obtienen de ingresos virtuales, en lugar de 225,000 pasamos a 349,000 millones de pesos. Entonces, acá vemos en el cuadro cuánto es de efectivo. El efectivo son los 225,000, que son los que ya sonaron en caja, y el virtual son los 124,000 millones de pesos adicionales por identificar esquemas fiscales que eran indebidamente utilizados para disminuir el pago de impuestos. Nos regresamos a la principal, por favor. La siguiente. Aquí ya lo que tenemos es, y que fue muy conocido y sonado por todos, es la estrategia de grandes contribuyentes. Por eso le vamos a dar un énfasis, porque es muy representativo en toda esta estrategia para este año. Los grandes contribuyentes, como decíamos, son empresas que tienen ingresos al año por arriba de 1,517 millones de pesos. Son 12,000 contribuyentes. Y esos incluyen empresas también del sector financiero, del sector de hidrocarburos, la industria petrolera, empresas extranjeras con operaciones en México, todas las transnacionales, y empresas que son como corporativos, que son muchos grupos y que consolidan sus resultados, que todos hacen una como declaración conjunta, y además ahí se encuentran Pemex y CFE. La siguiente, por favor. Como veíamos en las gráficas de al principio, los grandes contribuyentes representan poquito arriba del 50% de la contribución de la participación de la recaudación total. La siguiente, por favor. En grandes contribuyentes, ¿qué se hizo? Bueno, pues se empezaron a programar auditorías nuevas de manera más estratégica, siguiendo todos estos esquemas que aconsejan los despachos contables y fiscales para disminuir el pago de impuestos, pero que muchas veces lo hacen violando la ley. Se revisaron todas aquellas auditorías que estaban en proceso, que ya estaban muy avanzadas para cobrarlas muy rápido. Se puso atención y se le dio seguimiento y marcaje a todos los litigios, sobre todo a los de grandes montos, y aparte se revisaron mucho las solicitudes de devoluciones, porque hay muchas devoluciones de lo indebido. Por ejemplo, tenemos empresas muy grandes que cuando salió el decreto para apoyar la zona de la frontera norte, que es una disminución de impuestos, una tarifa, digamos, preferencial, aunque en la frontera norte tenían el 20% de sus operaciones, querían que les devolviéramos el equivalente al 100% de las operaciones. Estaban cargando el 80% de operaciones de manera indebida. Entonces también se revisó eso para que las devoluciones solo fueran las correspondientes y las que aplicaban por ley. La siguiente, por favor. Eso dio como resultado de grandes contribuyentes, pues una recaudación de enero a agosto de 155,000 millones de pesos entre las cifras en efectivo y lo que les decíamos que eran las cifras virtuales, ¿no? Como se puede observar en la gráfica, es impresionante porque se va al doble con relación a cualquier año de anterior. Si vemos incluso por periodo, de 2013 a 2018, grandes contribuyentes en actos de fiscalización aportó 500,000 millones. En 2 años de esta administración ya llevamos 250,000. En 2 años ya llevamos el 50% de 6 años, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por sectores económicos, vemos que lo que aporta más es el sector energético, el sector de telecomunicaciones y el sector financiero. Estos 3 sectores representan más del 50%, el 52% de toda la recaudación que se hizo de grandes contribuyentes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues esto es el informe para que todos tengamos esta información y se sepa cómo vamos en la recaudación de impuestos. De nuevo agradecerle mucho a los contribuyentes porque esto es lo que nos da tranquilidad. Si no se tuviesen estos ingresos, tendríamos que recurrir a crédito y eso arruina al gobierno y al pueblo. Las deudas son ruina. Además, son deudas que se heredan a las futuras generaciones. Una deuda personal se determina cuando fallece la persona. Ya pasamos a mejor vida y no se hereda. Pero la deuda pública se hereda a las generaciones futuras. Por eso se tiene que cuidar mucho que no haya endeudamiento. Y esto es posible si todos cumplimos, si no hay impunidad, si se terminan prácticas, vicios como esto que surgió de las factureras famosas que se toleró y así se evadían pues grandes
grandes cantidades de dinero en despachos para eso, gente sin escrúpulos que se dedicaba a robarle al pueblo, robarle a la hacienda pública. Entonces todo esto se ha ido corrigiendo. Agradecer a los grandes contribuyentes, se han puesto al corriente muchos por razones de sigilo, discreción, dignidad, pues no podemos dar a conocer cuántas grandes empresas y bancos se han puesto al corriente, pero incluso lo han dado ellos a conocer en sus informes a las bolsas, tanto a la bolsa mexicana como en el extranjero, de su situación fiscal, y han ayudado bastante. Y los ciudadanos todos que apoyan mucho. Pues vamos a abrir para preguntas. Luego tú, luego, ¿sí? ¿O los dos? Ok. ¿Qué tal, presidente? Maestra Raquel, buen día. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas, como por principio de cuentas a usted, aprovechando que usted sabe la cuestión de los números. La primera, si nos puede hablar un poco de los grandes contribuyentes y de los que, si nos puede dar números de cuántos, sin mencionar obviamente los nombres por lo que decía el señor presidente, cuántos aún quedan por pagarle a la hacienda pública lo que deben de anteriores administraciones. Y en el tema de los pequeños contribuyentes, regularmente el mexicano es pagador por naturaleza. Tenemos la cuestión ahí de las tandas, de todo este tipo de esquemas que la gente recurre para ahorrar y paga también impuestos. ¿Se ha contemplado alguna estrategia para que, más allá de las necesidades fiscales que anteriores administraciones cada año nos recetaban, algún esquema para que los mexicanos sea más fácil que paguen impuestos, digamos, una tasa única en el caso de IVA o algo así, para que el mexicano finalmente pague impuestos y obviamente se contribuya a que la hacienda pública tenga más recursos? Si me puede contestar esa, maestra, por favor. Sí, como decíamos, hay aproximadamente 12,000 grandes contribuyentes. Durante este año se revisaron al mes de agosto 627 contribuyentes. Entonces, si vemos 627 contra 12,000, pues todavía faltan muchos por revisar. Yo creo que todavía tenemos margen para rato. De esos 627, sí es importante decir que solo 2 contribuyentes, 2, pasaron de un proceso administrativo del SAT a un proceso de judicialización, que es cuando el SAT, una vez que el contribuyente dice que no quiere pagar, pasa a la siguiente instancia, que es la Procuraduría Fiscal, y nosotros reportamos qué fue lo que hizo el contribuyente, y es la Procu Fiscal quien determina si se cumplió o se actualizó el supuesto de defraudación. Entonces, de 627, solo 2 pasaron a la Procuraduría Fiscal, y son 627 12,000. Entonces, todavía nos faltan 11,400 que revisar, todavía tenemos un margen de revisión bastante considerable. De los 15 que se anunciaron hace algunas semanas, de los 15 grandes contribuyentes que debían más, digamos, 8 ya se pusieron al corriente, 4 ya reconocieron los adeudos y están pagando en parcialidades, 2 pasaron a Procuraduría Fiscal que no quisieron pagar y 1 se encuentra en revisión. Entonces ese es el estatus y que ha sonado en la caja, ya sonaron en la caja de estos 25,000 millones de pesos, pero falta una parte porque les decíamos que 4 están pagando en parcialidades, pero ya aceptaron el reconocimiento del adeudo. Con relación a lo que se tiene pensado para el futuro, de entrada, lo que ahorita nos muestran los números es que no se requiere una reforma fiscal. Por ejemplo, nosotros veíamos lo que se recaudó del esfuerzo, que son los 225,000 millones de pesos. Si más o menos el comportamiento del PIB se comporta como vamos ahorita, que todavía está a ver cómo cerramos en diciembre, pero con los estimados que hay ahorita, ese esfuerzo recaudatorio equivale al 2.4% del PIB. La última reforma fiscal que hubo en México se estimó en 2.5. Entonces, sin reforma fiscal, nada más con actos de fiscalización, llegamos prácticamente a lo esperado en una reforma fiscal. Entonces, por ese lado tampoco es preocupante hacer una reforma, porque pues yo creo que cuando se hacen las reformas, pues pagan los mismos de siempre. El contribuyente cumplido es el que sigue pagando los cambios. En cambio, el que no paga o el que paga de manera indebida, pues sigue evadiendo, sigue no pagando impuestos. Primero, yo creo que hay que cobrarle a todos los que deben para que no sean los mismos de siempre los que nada más están pagando los impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta materia, camino que recorrer para antes. Y para las personas de menores ingresos, que se tiene que cambiar la cultura fiscal, sí se están pensando temas de facilidades, pero no por ahora. Digamos, la situación está complicada y ahorita lo que queremos es concentrarnos en recaudar para no tener que recurrir a la deuda y no sacrificar ningún programa del gobierno federal. Señor presidente, la siguiente pregunta tiene que ver con el próximo mes de octubre regresan en teoría a trabajar los burócratas a las oficinas, pero finalmente la cuestión de la pandemia pues sigue ahí, va lento, pero seguro el asunto de la disminución de contagios. El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, tiene un área de innovación. Por ahí está Pepe Merino, es una persona que conoce muy bien, la jefa de gobierno, ha implementado varios esquemas para la cuestión de trabajo a distancia. ¿Se contempla en este caso el que gran parte de la burocracia del gobierno federal tenga la facilidad de quedarse ya finalmente de forma permanente en sus casas, haciendo el trabajo, a fin de obviamente evitar contagios, pero también en este sentido de evitar que las vialidades se congestionen por la cuestión de físicamente estar en un lugar de trabajo? ¿Se contempla alguna posibilidad así, señor presidente? Sí, estamos haciendo una revisión permanente. La jefa de gobierno, y esto aplica para todo el país, sigue dando un seguimiento a la movilidad, al transporte público, la ocupación del transporte público, en el caso de la ciudad. El metro nos informaba que todavía el metro está al 60% de su capacidad, y esto se debe básicamente a lo que tú estás mencionando, a que no han regresado los trabajadores al servicio del Estado y los estudiantes. Son dos sectores de la población que disminuyen la movilidad en la calle, en el transporte público. Entonces esto se está valorando porque tiene que ver con el que haya menos contacto. También se está analizando el poder abrir ya en escuelas no
en todo el país, sino donde se van creando las condiciones. Hay estados en donde ya están a punto de pasar Campeche y Chiapas, no sé si sean esos. a verde, sí, el caso de Campeche, el caso de Chiapas y otros. Entonces, ahí se va a hacer una valoración. Y también no se descarta que en los estados donde la pandemia va a la baja, aunque no haya clases presenciales, sí abrir las escuelas, que lleguen los maestros y que con medidas sanitarias se puedan llevar a cabo consultas, sobre todo con padres de familia, para ir regresando a la normalidad o a la nueva normalidad. No olvidarnos de la escuela, sino empezar a regresar a seguir familiarizándonos con la escuela. Esto dependiendo de cómo vaya a presentarse la pandemia. Afortunadamente, ayer lo vimos, no han habido rebrotes en México. En otros países, sobre todo en Europa, han habido rebrotes. También, para ser objetivos, ahora ya los efectos de la pandemia han disminuido. Incluso donde crece el número de casos de infectados, ya hay menos fallecimientos. Esto está pasando en Europa, que puede aumentar el número de infectados por la pandemia, pero ya no, afortunadamente, hay fallecimientos, porque ya se ha avanzado más en todo lo que se aplica para salvar vidas. Entonces estamos revisando esta posibilidad y no descartamos lo que tú planteas. Se vence el plazo a finales de octubre, pero nos reunimos, diario. Hoy estuvieron los de salud, mañana también en el gabinete de seguridad. Esto también es importante que se sepa. Nos estamos reuniendo diario para tratarlo de la pandemia, desde que se agravó la situación. Todos los días no solo tratamos el tema de seguridad, sino también el tema de salud, la crisis sanitaria. Todos los días llega el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell. Han trabajado mucho porque desde las 6 están con nosotros informando, y luego todo el día, y luego en la tarde de nuevo informar. Esto a lo mejor no se sabía, pero es un informe diario, y todos los lunes a las 8 de la noche, todo el sector salud, todos los directivos del sector salud, el director del ISSSTE, el director del Seguro, los encargados de la atención médica en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de la Defensa, los dos secretarios, secretario de Defensa, secretario de Marina, desde luego el secretario de Salud, el secretario de Relaciones Exteriores, el director de los hospitales de Pemex, todos reunidos, la jefa de gobierno, todos los lunes a las 8, que es una agenda para tomar decisiones. Esto lo venimos haciendo desde hace 5 meses. Así empezamos viendo que necesitábamos conseguir ventiladores, que necesitábamos formar médicos generales para atender la pandemia, y estamos trabajando. Nos ha dado un muy buen resultado el trabajo en equipo, todos juntos. No es que el ISSSTE hace lo que considera, el Seguro lo mismo, lo que es la medicina militar o en Marina hacen lo propio, el INSABI también. No, todos juntos nos ponemos de acuerdo, es una sola estrategia. Esto nos ha ayudado también bastante. ¿Cuándo llega la vacuna, presidente? Estamos en eso, estamos participando en varios procesos de investigación. Queremos ser de los primeros para tener la vacuna lo más pronto posible. Estamos suscribiendo acuerdos con universidades, con empresas farmacéuticas, las que tienen más avances en las pruebas, y estamos en ese proceso ahora con gobiernos, con empresas, con universidades, para garantizar que tengamos la vacuna y que sea universal, que se pueda aplicar a todos. No hay, ya lo he dicho, problema económico. Hay distintos precios de acuerdo a las dosis, pero hasta en el caso de que sean precios más elevados, tenemos la disponibilidad de los recursos por la recaudación. Tenemos fondos para tener la vacuna. El otro día hablábamos de cuánto podría costar. Pues varía de acuerdo al laboratorio, pero sí tenemos una muy buena relación, y hay consideraciones a México, porque fuimos los que propusimos en la ONU que al tenerse la vacuna contra el COVID, que se distribuyera con equidad y sin lucro. Y esa iniciativa fue aprobada por la mayoría de los países, y fue una iniciativa de México. Ayer recibí cartas credenciales de 9 embajadores de países que están ya en México, que tienen que cumplir con ese protocolo de entregar sus cartas credenciales. Recibí a 9, y todos me hablaban de la participación de México en procurar que no haya lucro en la comercialización de las medicinas, y en especial de las vacunas contra el COVID. ¿Ya hay esquema para seleccionar a las personas que van a someterse a la fase 3 de esa prueba, ya sea la vacuna, la Sputnik 5, o como se le llame a la vacuna rusa, que es la que todo parece indicar según el canciller Ebrard, podría ser la primera que llegara a México para pruebas de fase 3? Pues se están viendo varias opciones. Es un abanico de posibilidades, y sí les puedo decir que estamos participando en varias que están en fase 3, y las que, de acuerdo a nuestros especialistas expertos, tienen más posibilidad de éxito, y también las que pueden estar más pronto. Se está analizando todo eso. Sí hay esquemas, pero nos piden también que no se difunda mucho sobre esto, porque se tiene que evitar que se dé la especulación y que no se descalifique a los países, a las empresas. Por eso tenemos que actuar con prudencia, pero sí estamos trabajando. A ver, allá atrás, luego tú, y tú después, y tú. Hola,
presidente. Buenos días, Carlos Calzada, de Educación. La primera pregunta sería, precisamente ayer Jaime Cárdenas, quien renunció al instituto para devolver al pueblo lo robado, escribió en sus motivos de la renuncia que este asunto de la corrupción, de que hay preferencias, hay favoritismos en la concesión para otorgar las subastas. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Se va a investigar? ¿Qué encomienda tiene el señor Prieto ahora que va a encabezar este instituto? Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas para todo en la vida, se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos. Ayer dije, el que se aflige, se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, ya nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada. Está muy difícil la situación. Imagínense, con ese ánimo, ¿cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis, la pandemia y la crisis económica? Siempre hay que echarse para adelante. Lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta. Nada de que está muy difícil, no entregó la Fiscalía 2,000 millones, pues ni modo, que no nos los van a entregar, pues no los tienen que entregar. Si es público. ¿Pero fueron falta de ganas o miedo, impotencia ante lo que se estaba... No, es que las dos cosas. Es que pues, está de buen tamaño el animal, o sea, pero esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. Por eso les decía de que parte de la crisis, por eso hablo inclusive de que no es solo una crisis, es una decadencia. El neoliberalismo trastocó todo. Es crisis económica, crisis de bienestar social, crisis por pérdida de valores, crisis política, crisis por falta de cuadros, de buenos servidores públicos, de gente con ideales, con principios, con entusiasmo para participar en la transformación. Entonces, afortunadamente, hay quienes quieren. Le puse un correo a Margarita González Sarabia, que estaba de secretaria de Turismo en el gobierno de Morelos. Le puse un correo, porque tampoco, imagínense, tener entrevistas lleva tiempo, ¿no? Me quita mucho tiempo. Entonces le puse un correo diciéndole, porque la conozco desde hace muchos años, es una mujer de lucha, lleva 30 años luchando por esta causa de la justicia y es una mujer honrada. Entonces tengo que ver cómo mantenemos un equipo de gobierno de primera, sobre todo de mujeres y de hombres honestos. Entonces le puse el correo. ¿Estarías dispuesta a ayudar en esta tarea? No es un cargo, es un encargo. Donde haga falta, quiero ayudar en la transformación de México. Me contestó. Eso es importantísimo, porque hay otros que están con nosotros, mujeres, hombres, también de primera, pero no quieren, porque imagínense si es en el sector salud, estamos hablando, pues hay que levantarse mínimo a las 5 de la mañana para estar a las 6. Y no son 8 horas, son 16 horas diarias, porque ya cambiamos la definición de San Benito, que estaba encargado de un monasterio y veía que los monjes se pasaban mucho tiempo solo en la meditación. Entonces San Benito dijo 8 horas para trabajar, 8 para pensar y 8 para descansar. O sea, 8 para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar. Así se dividen las 24 horas, ¿no? Pero nosotros ya que vamos a estar pensando tanto, si ya sabemos de lo que se trata, pues son 8 para pensar y 8 para trabajar, son 16 y 8 para el descanso. Y así avanzamos mucho. Entonces, eso es lo que pasó. Bien, la segunda pregunta, presidente. Un juez concedió un amparo a Frena para que puedan arribar al Zócalo capitalino. Se supone que a las 11, entre las 11:30 y las 12 del día van a levantar el plantón de Avenida Juárez y van a venir a instalarse aquí al Zócalo capitalino. Me gustaría conocer si se van a dar todas las garantías. Todas las garantías y bienvenidos. Nada más que no simulen, y una recomendación respetuosa, que se queden a dormir los dirigentes. Y eso lo puedo decir yo porque nosotros participamos en muchos movimientos y nos quedábamos a dormir aquí. Nada de que los machuchones, incluso hasta los que están detrás, que ahí se va a ir saliendo poco a poco. Pues algunos fifís que se vengan aquí. ¿Algunos nombres? No, ahí se va a ir saliendo. Eso sí, porque todo se sabe, todo se sabe. Ya no hay CISEN, pero la gente está muy atenta y sale una noticia falsa y de inmediato la misma gente aclara. Y salen las fotografías de los personajes. Una cosa increíble. El otro día salió una crítica a Beatriz y el que la criticaba era una gente que estaba recibiendo dinero en una institución. Y de inmediato, ¿de dónde sale eso? Entonces, todo se sabe. Entonces, sería muy bueno que los patrocinadores también se vengan a acampar aquí, que vengan a dormir aquí. No solo la gente, sino los machuchones, los chipocludos, los fifís. Pero bueno, todas las garantías, todas. Y cuidado, además, si se vienen los potentados que están patrocinando este asunto, que sepan que tanto para la gente más humilde como para ellos, atención médica, cuidado y protección. Bien, por último, presidente, en la comunidad artística y cultural del país hay preocupación por el asunto presupuestal. Se dice que ha habido recortes importantes y, bueno, ellos dicen que en algunos casos, por ejemplo, se ha recortado el presupuesto del Canal 22 en un 16%, a Radio Educación en 4,67%, y se dice que se están favoreciendo a otros medios públicos, que si se pudiera
pudiera dar una redistribución de este gasto o buscar una solución precisamente ante la importancia que tienen los medios públicos en la difusión de la información. En esto hay dos cosas, ¿no?, que son importantes, una de forma y otra de fondo. La de forma es que no se tiene información suficiente. En el caso de las televisoras del sector público, tienen más presupuesto ahora que antes, mucho más, y me gustaría que lo diera a conocer el coordinador de comunicación social. Entonces, ese es de forma. De fondo es que se dice, por ejemplo, se está dejando sin presupuesto a la cultura. ¿Quién es el elemento fundamental de la cultura? El hombre, la mujer, el ser humano y su dignidad. Entonces, si se está apoyando a la gente como nunca, a los pobres, a los necesitados, si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los hijos de familias de escasos recursos económicos, que eso no es cultura, que eso no es educación, eso es lo principal, el que destinemos todo a los seres humanos. Lo demás es accesorio, pero es un buen debate. Entonces, ofenden los que recibían dinero del gobierno, que ahora ese dinero se está aplicando para ayudar a la gente más necesitada. Y no es comunismo, es humanismo. Muchos de esos que critican van a los templos. ¿Cómo se va a ir a un templo y se olvidan los mandamientos? Se olvida el amor al prójimo. ¿Cómo se puede tener una creencia si se practica el egoísmo, si se le da la espalda al que sufre? Entonces es muy interesante analizar esto que está sucediendo. Todo lo que no se entrega de publicidad, pues son becas, es que no falte la atención médica, los medicamentos, es apoyo para la gente. Bueno, que no aumenten los impuestos, que no aumente el precio de las gasolinas, porque si le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, si es un gobierno como era antes mantenido, y bueno, para nada, pues entonces todo el presupuesto se queda en el mismo gobierno, es para nosotros, los funcionarios, y al pueblo no se le transfiere nada, y es muy fácil gobernar así. Yo les decía de que hubo un tiempo, cuando Carsten era secretario de Hacienda, 3 años consecutivos, que el presupuesto se aprobaba por unanimidad. ¿Cómo le hacía? Pues repartía, voy a dejar la investidura en la percha, para poder decir, maiceaban a todos, y como decía Porfirio Díaz, cuando alguien protestaba, decía ese gallo quiere maíz, y maiceaban al gallo, y dejaba de cantar el gallo. Bueno, ya recojo la investidura. Vamos contigo y luego. Gracias, presidente. Ciudad Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, saber si con crisis económica, con pandemia, con no endeudar al país, con no aumentar los impuestos, usted llegaría el 1 de diciembre cumpliendo sus 100 compromisos. Sí, vamos avanzando. Hay algunos que se nos van a dificultar, de los que nos faltan, pero ya la mayoría ya se están cumpliendo. También, si me faltan algunos que se van a cumplir después del día 1, puedo también agregar otros que no estaban, es decir, que no fueron de los compromisos que presenté cuando tomé posición y que ya se han cumplido. Bastantes más que no estaban en los 100. Entonces, pero voy a presentar un informe. Estoy buscando cumplirlos todos al día 1. Hay unos que me van a significar más trabajo cumplir. El de la descentralización, por ejemplo, de que sí se ha avanzado, pero falta. Son pocas las dependencias federales que se han trasladado a los estados. Lo han hecho la Secretaría de Energía. Sí, despacha en Villahermosa la secretaria Rocío Nale, la Secretaría de Energía. Se empezó a mudar, pero no han terminado. Los de Conagua. Falta que Bienestar se vaya a Oaxaca, que Educación se traslade a Puebla, que Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora. Falta. Pero es un compromiso y se va a cumplir. Y así en todos los casos. Turismo tiene que ir a despachar a Chetumal. Y ahí vamos. Eso es lo más complicado. Como se presentó lo de la pandemia y necesitamos estar aquí más juntos. Han habido reuniones. Salud tiene que irse a Guerrero, a Acapulco. Y ahora pues no es posible. Pero vamos a cumplir con eso, de descentralizar el gobierno. Aquí van a quedar nada más Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina. Básicamente, seguridad pública, de las que me cuesta. Pero el resto, economía se va a Monterrey, Nuevo León. Y así vamos a descentralizar para que pues todo el país tenga representación. Gracias, presidente. Sí, tú no pediste, ¿verdad? Sí, también. Pero pues sí. Primero las damas. Sí, y mujeres. Gracias, Carlos. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Pues aprovechando que está la jefa del SAT, preguntarle sobre esta controversia, esta polémica que ha habido respecto al aumento de impuestos para el uso y aprovechamiento del espectro de la banda 800 MHz, que tiene que ver con la utilización de telefonía e internet. Y bueno, que se ha dado esta polémica con respecto al aumento de este impuesto, podría traducirse en el aumento de los costos en el usuario último, que serían, bueno, pues el resto de los ciudadanos que utilizan estos servicios. ¿Tú puedes contestar? Le reviso el dato porque en estricto sentido nosotros no hemos subido ninguna tarifa. Entonces, hay lo que se llaman los ingresos tributarios y los no tributarios. Los que maneja el SAT son los tributarios. Los no tributarios, que son productos, derechos y aprovechamientos, algunos están del lado de la Secretaría de Hacienda de Política de Ingresos. Checo el dato y con gusto se los hago llegar. Sí, sobre todo es esto, que hay una confusión y, bueno, pues algunas empresas pues están determinando que si se eleva los impuestos para esta banda, seguramente van a subir los costos de la telefonía. Checo el dato, pero en principio no se subió ninguna tarifa. Checamos y se los hacemos.
Muy bien. Gracias, presidente. Sí, vamos a informar más, pero hay un principio básico. No hay aumentos de impuestos en términos reales, ni hay impuestos nuevos, para que quede claro y también para que lo sepa el pueblo, lo sepan los consumidores, para que no vaya a haber abusos que aumenten los precios de servicios, los precios de mercancías. No hay motivo, porque no van a haber aumentos de impuestos. La vez pasada comentaba yo de que para finales de año era casi una práctica, una costumbre, de que aumentaban los impuestos de los refrescos, de las cervezas, siempre. Ahora decir, no va a haber aumentos de impuestos. Y también, ¿por qué lo digo? No solo porque estamos cumpliendo el compromiso de que no iban a aumentar los impuestos en términos reales, y los compromisos se cumplen, sino también porque esto produce abusos. Se aprovechaba de que aumentaba el impuesto un porcentaje y le aumentaban otro tanto al producto. Y le echaban la culpa al aumento de impuestos y al gobierno. Entonces, no debe de haber ningún motivo para que se aumenten los precios, porque esa es tu preocupación, o por eso lo estás planteando, que no ahora le vayan a cobrar más, ¿no?, al usuario del servicio de telefonía o de comunicación o televisión por cable o por lo que sea. Primer mandatario de la Nación, muy buenos días a la maestra. Antes de iniciar mis preguntas, una solicitud. Ayer, se cumplieron en este mes 3 años de los sismos del 2017. Hay 300 familias de la unidad habitacional Tepozanes en el municipio de Los Reyes, La Paz. Ellos están solicitándole su intervención para que Infonavit le solucione este problema. Esta unidad se construyó sobre una falla geológica del Broncal Popocatépetl y muchos de esos edificios y casas pues están a punto de derrumbarse, están apuntaladas y con otro sismo, pues la verdad es que yo creo que pasaría una desgracia. Es la solicitud que le hacen estos habitantes del Estado de México, señor presidente. Lo vamos a ver. Hay muchos problemas también de este tipo, de construcciones de unidades habitacionales que se hicieron en barrancas, en zonas de riesgo y que no se pueden habitar. Estamos hablando de miles de departamentos desocupados, unidades habitacionales en ruina, muchísimas. Hubo mucha corrupción en todo lo que fue la construcción de unidades habitacionales, los créditos del Infonavit, del Fobiste. Por eso adelanto que estoy elaborando una reforma con el propósito de que los créditos de Infonavit y de Fobiste se entreguen de manera directa a los trabajadores, sin intermediación, y de que el trabajador pueda decidir qué va a hacer con su dinero, que no haya intermediación, porque de esa manera el trabajador puede hacer rendir más su dinero. Nos quitamos toda la intermediación, todas estas inmobiliarias que se crearon como hongos, o surgieron como hongos después de la lluvia, en el periodo neoliberal, de políticos, de influyentes. Fue un gran fraude vender huevitos de 30 metros a precios elevadísimos, porque iban amarrados los créditos. Entonces, eso se va a terminar. Vamos a que el trabajador tiene su derecho al crédito y él decide. Si hay una unidad habitacional en donde están bien los departamentos y le gusta, ahí hace el acuerdo, libre. Pero tiene la posibilidad de comprar un terreno y puede, con el crédito, y hacer su pie de casa, empezar así, o conseguir otros recursos si no le alcanza el crédito y terminar su casa. La va a hacer bien y al precio, no con los sobreprecios que son un abuso. Se acaba el tutelaje. El trabajador, como todos los ciudadanos, son mayores de edad. Nada de que quieren asesoría, que requieren de asesoría, que se les van a caer las casas. No, se caen las otras. Las que hace la gente no se caen. La mayoría de las casas en México las hace la misma gente. Entonces va a ser un cambio. Y yo estoy seguro que voy a contar con el apoyo de los consejeros del Infonavit y del Fobiste para que se apruebe esta iniciativa, y una vez que la envíe, que nos ayuden en el Congreso para cortar de tajo ya con la corrupción en este aspecto, porque es una lacra. Y así otras cosas. Pero qué bien que planteas esto, porque hay miles de departamentos, también se puede decir miles de unidades habitacionales abandonadas de todo el periodo de corrupción, porque compraban terrenos en las zonas menos habitables, sin servicio, donde no había posibilidad de llegar, que no había transporte, la falta de cerros, en el lecho de ríos, o sea, todo eso. Sí, sí. Y retomamos el caso que nos estás planteando y lo vemos. Bien, mi primera pregunta, presidente de México. Los colegas de Quinto Elemento Lab, que están al frente de Ignacio Rodríguez Reina, de Zoraida Gallegos y de Silvia Mesa, nos compartieron un amplio reportaje que entiendo que también se lo dieron a Carmen Aristegui y a Proceso. Ellos en este gran reportaje hablan pues de que HSBC toleró ser usado para el lavado de dinero. Un personaje que trabaja en el SAT, Ramón García Gibson, era ejecutivo para que esto no ocurriera. Hoy, presidente, Ramón García Gibson ocupa el cargo de administrador central de actividades vulnerables al servicio de la Administración Tributaria SAT. Presidente, este personaje fue cuestionado severamente por su desempeño tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por el Senado de Estados Unidos. Se habla de que con HSBC se utilizó para la compra de la flota de aviones de Joaquín Guzmán Loera.
Presidente, ¿se permitirá el chapulineo por cargos, tanto que usted ha enarbolado la bandera de acabar con la corrupción? ¿Qué hacer con este tipo de chapulineo? Bueno, si es cierto lo que estás diciendo, ya ese señor no puede estar aquí en el gobierno, pero hay que saber, hay que investigar. Ofrecemos eso, voy a pedir información, pero no queremos tener malos funcionarios. Quienes vengan con malos antecedentes, no queremos que trabajen en el gobierno. ¿Qué pasa? Porque es interesante esto también que lo sepa la gente. Es muy grande el gobierno, por eso cuesta también moverlo. Por eso hablo del elefante reumático y mañoso que nos dejaron, además, nos dejaron postrado, echado, y ya lo paramos, pero todavía falta que camine con prisa. Si no, corre que camine. Hay que estarlo empujando. Entonces es muy grande el gobierno. Y pues yo tengo, aunque estoy todos los días pendiente, porque no me gusta delegar, hay cosas que son básicas, estratégicas, que tengo que estar pendiente. Hay servidores públicos que ni los veo, que me dan mucha confianza, que me aligeran la carga, que me ayudan mucho, pero no es todo así. Entonces tengo que andar pendiente. Entonces es muy grande el gobierno y se introduce gente que no tiene buenos antecedentes. Entonces nos vamos enterando. Van a decir cuánto tiempo y hasta ahora lo sabe. Bueno, es que es muy grande el gobierno y poco a poco. Ahora en el caso de lo de Conagua, por eso es muy buena esta rueda de prensa en la mañana. Tiene muchas virtudes. Nos ayuda mucho este diálogo, porque aquí me entero de cosas. Ustedes me ayudan, que son mirones profesionales. Y la gente también. Esto no está en las columnas, pues está en los reportajes. En el caso de Conagua me ayudó mucho un reportaje que hizo una revista, Contralínea, donde se hace un repaso de quienes están laborando. No quiero prejuzgar, pero sí me llamó la atención de que hay personas con malos antecedentes. Es un poco lo que tú estás planteando. Entonces vamos a investigar y muy pronto se va a saber. En el caso de los que trabajaron con García Luna, di la instrucción de que no quedara nadie de los que estaban en el equipo cercano a García Luna. Y se fueron. Ya se habían ido varios y los que quedaban también se fueron del gobierno, porque nosotros no podemos tener gente que haya actuado mal. Ayer vi el proyecto de la integración del bosque de Chapultepec. Vamos a unir las 4 secciones del parque para la cultura, para las artes, más importante del mundo. Y por ahí está la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, y ahí me mostraron el búnker que tenía García Luna, donde llevaba a los periodistas, amigos del régimen, que salían así sorprendidos de la tecnología tan avanzada y que consideraban que era el mejor policía que había existido en México. Bueno, pues hago referencia a este asunto porque los que trabajaban con él ya no están, pero todavía tenemos gente que no se portó bien en administraciones pasadas y que están todavía con nosotros, y hay que seguir purificando la vida pública, que en el gobierno quede gente con convicción, gente honesta, que solo le importe el negocio público, que no les importe el negocio privado, o sea, el sacar provecho en lo personal. Aquí se requiere mística. Que quiera hacer dinero, que ponga su negocio, tiene toda la libertad para hacerlo. Además es legítimo. Pero el gobierno no es para hacer dinero. No es una máquina, una fábrica para producir ricos, como era antes. Cada 3 años, cada 6 años, nuevas camadas de ricos. Eso ya se terminó. Bien, aquí es para vivir en la justa medianía, lo que decía el presidente Juárez. Sí, presidente. Entonces sí vamos a investigar este asunto. Mi segunda pregunta, señor presidente. Hoy ese personaje, el señor Ciro Gómez, dice que hay un asedio y que en las mañaneras hay mensajes intimidatorios. El señor Joaquín López ayer dice que no es su adversario, ni su rival, ni su enemigo, que es solo un periodista. Presidente, ante esta intoxicación de noticias sesgadas, falsas, y ante esta infodemia que estamos viviendo en los medios, se requiere de un verificado. Este verificado lo venía haciendo Notimex, pero lleva 252 días en huelga. San Juana Martínez y la Secretaría de Trabajo no han logrado resolver el problema de los trabajadores que están en huelga. ¿Cuánto se podría dar solución a esta problemática de la Agencia de Noticias del Estado que brinde, pues vuelvo a repetir, el problema de verificado para las notas, y de ahí se pudiera saber quién es quién, pues la información que se maneja en los medios? Esa era mi pregunta y muchísimas gracias. Bueno, Notimex no es para regular los medios. Yo pienso que los medios tienen que actuar con absoluta libertad y los periodistas ejercer la libertad. No traficar con la libertad, no negociar con la libertad de expresión, ejercerla. Notimex tiene el propósito, pues, de informar sobre lo que hace el gobierno. Esa es su función y ojalá y se arregle el problema interno. Pero también no debemos de alarmarnos si hay una huelga o si hay diferencias en Notimex, o sorprendernos si la directora hace declaraciones fuertes, contundentes. Pues eso es parte también de lo nuevo. Es que antes no se movía nada, mucho menos Notimex. Notimex era, pues, el periódico oficial, porque se puede hablar de la prensa independiente, que es muy poco
poca en México. Sí hay, pero es minoría. Luego está la prensa oficiosa, que esa sí es mayoritaria. Y luego está también la prensa oficial, pues, que es el caso de Notimex. Ahí en la época de Salinas creo que estaba Riva Palacio, otro que ahora es muy crítico, bueno, conmigo desde siempre. Y ya, sí, con Salinas. Ahí sí no cuestionaban a Salinas, pero nunca. Además era Notimex, no lo tocaban ni con el pétalo de las rosas. No lo tocan ahora menos, entonces. Pero bueno, ahora que está San Juana, ha habido polémica. Lo único que he pedido es que pues, haya respeto y que se resuelva en el marco de la ley, que se respeten los derechos de los trabajadores de los medios. Eso es lo que he planteado. Pero a lo mejor se pensaba que le iba yo a despedir, pero no. ¿Cómo? Si hay libertad. Nada más pues pedirle, ya tiene tiempo que no la veo, pero ahora me está escuchando, de que se siente a dialogar con los trabajadores para que resuelvan ya en definitiva ese asunto. Se puede con el diálogo llegar a un acuerdo. Eso es lo mejor. A ver. Buenos días, presidente Marco Antonio Olvera. Maestro, buenos días. Gente que lo ve en su conferencia de prensa. Hace aproximadamente un mes yo subí a mi cuenta de Twitter personal que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sería citado en la Corte de Nueva York, en Brooklyn, para ser exactos, ante el juez Brian Cogan. Este 7 de octubre pues, debe de ser citado porque era el jefe supremo de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien tenía nexos, según la Corte, las autoridades estadounidenses, con el cártel de Sinaloa que encabezaba el entonces Chapo Guzmán. Presidente, usted mandó un comunicado a la Cámara de Senadores, para que se juzgara a los expresidentes desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Se juntaron más de 2,000 firmas para que los ciudadanos pues estuviéramos de acuerdo en que se juzguen a estos presidentes que han saqueado y han traicionado al país. Usted y también le dijo al reportero de La Jornada hace unos días que el Estado mexicano estaría dispuesto si se solicita la extradición de Felipe Calderón hacia los Estados Unidos. ¿Usted qué prefiere? ¿Que Calderón sea juzgado en México o en los Estados Unidos? Porque pareciera que el Poder Judicial en México pues todavía existen los compadrazgos, los sobornos y pareciera que también sigue ahí el fiscal pues que no se soluciona nada, porque usted finalmente ya les cumplió a los mexicanos con el combate a la corrupción, pero no así, tanto la Fiscalía como la Suprema Corte, en la impunidad que sigue ejerciendo este país. Bueno, yo aclaro que no se puede juzgar a priori, todavía no se sabe sobre la responsabilidad de Calderón. Es un proceso que se sigue en Nueva York, en la Corte, y el que está siendo juzgado es García Luna, y lo de octubre es una de las audiencias, de acuerdo al proceso, en la que García Luna va a declarar y se va a agotar esa diligencia y que puede seguir, o ahí mismo él acepta las acusaciones. Es un proceso. Hasta ahora no hay un señalamiento al expresidente. Sí se infiere, porque fue secretario de Seguridad Pública, que puede haber complicidad, pero no está aprobado. En el caso de México es lo mismo. Tiene que ser la Fiscalía la que lleve a cabo la investigación. Si está involucrado en el caso de Lozoya, no sé si Lozoya lo menciona él, menciona a Salinas, a Peña Nieto, y no sé si a Felipe Calderón, no sé. Entonces, si está involucrado, tiene que ser la Fiscalía, tiene que ser el Ministerio Público. Luego, pues el juez. Lo que yo estoy planteando, o estamos solicitando, es de que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se inicien los procesos o se continúen los procesos a los expresidentes. Esa es la pregunta. Para que la autoridad competente tenga fortaleza, pueda actuar con libertad y proceder. Y también se aclare si están vigentes los delitos, si no han prescrito, si hay protección para los expresidentes por el artículo 108 en delitos que no tienen que ver con traición a la patria. En fin, que todo esto se vaya aclarando, pero lo va a resolver la autoridad competente. Yo entiendo que en el caso del señor Lozoya, de todo lo que declaró, involucrando a legisladores y a funcionarios, ¿sí? Me acuerdo de Salinas, de Peña y Calderón, ¿sí? Los tres. Entonces, pero eso es la Fiscalía. Entonces, lo que va a hacer la Fiscalía ya es consignar el expediente. O sea, eso es lo que procede, después de tener todos los elementos de prueba. Pero hasta ahora no se puede decir que haya una responsabilidad o que exista una culpabilidad de Calderón. Eso lo tienen que resolver las autoridades, ya sea en Nueva York o acá. Y vamos a esperar a ver qué sucede, que están estos juicios abiertos todavía. Y en caso de que sea culpable o sea citado allá por su subordinado, el exsecretario de Seguridad, durante el gobierno calderonista, ¿usted preferiría que lo juzguen allá las autoridades norteamericanas o, en su caso, que sea juzgado aquí? No es conmigo, es con la ley. Okay. O sea, es lo que establezca la ley. Yo me voy a ajustar a eso. En el caso de que sea juzgado, pero no adelantemos vísperas. O sea, no sabemos, no podemos nosotros hacer un juicio sumario. No, hay que esperarnos. De que sí es un asunto grave, sin duda, porque la
la acusación de probarse, pues va a significar que no había un gobierno independiente, sino que había, si no un narcoestado, un narcogobierno. Eso es gravísimo, de demostrarse lo de García Luna. ¿Por qué narcogobierno? Imagínense, el secretario de Seguridad Pública al servicio de una de las bandas del narcotráfico. O sea, además, no de cualquier secretaría, sino la Secretaría de Seguridad Pública en el momento en que se declara la guerra al narcotráfico, cuando hay más enfrentamientos, masacres, y es público y notorio de que se trataba de un servidor público o funcionario, porque ahí sí aplica más lo de funcionario, muy cercano al presidente, o sea, nada distante. No era el secretario de Agricultura, por cierto, ¿quién era? El secretario de Agricultura con Calderón, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no era el secretario de Agricultura, pero García Luna sí, se sabía quién era. Entonces sí es un asunto que hay que esperar, a ver qué va a pasar. Una segunda pregunta, presidente. En México, los ciudadanos tenemos derecho a ser votados y a que voten también. Le voy a poner un ejemplo. En el estado de Guerrero, el superdelegado de Morena, Pablo Almícar Sandoval, hermano de Heréndira Sandoval, pues está haciendo actos proselitistas, teniendo un cargo público, presidente. Aquí yo tengo un periódico que está distribuyendo, y donde se atribuye la entrega de ventiladores, de medicinas, de pues diversos utensilios para el combate al COVID-19. ¿Qué le dice a estos funcionarios cuando usted ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso mandó un memorándum, que si un funcionario de la administración pública quiere que o aspira a un cargo público, pues que renuncie y que haga su acto proselitista, y es muy válido? Pero en este caso, pues Sandoval, el hermano de la secretaria de la Función Pública, pues sigue haciendo actos proselitistas adelantados y además está, por supuesto, lucrando con algo muy sensible, el COVID, con la gente que padeció el COVID y con los utensilios que se está manejando el gobierno que usted encabeza. Y también ver si su hermana, siendo funcionaria de la Función Pública, le hace una investigación exhaustiva y no haya, pues ahí como que no supimos nada al final, presidente. Sí, qué bien que me preguntas eso, para que yo pueda informar que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible. Ya tienen que empezar a cambiar de trabajo. Voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Entonces aprovecho para ya decirles de una vez, porque a más tardar en octubre, a finales de octubre. Ya dije, todo el que aspire, a finales de octubre. ¿Está pensando en alguien para seguridad pública? Ya hablé que a finales de octubre, no se van corridos, no se van mal vistos, porque es un derecho, como también lo expresó el compañero, aspirar a representar al pueblo. Y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar. Es decir, que no son malas personas. No estoy recomendando a nadie, ni me voy a meter, pero sí, en el caso del gobierno, ya, porque lo está señalando el compañero y ya lo estaba yo pensando, pero aprovechando. Digamos que obviamente la ciudadanía cree en el proyecto de la 4T. Sí, pero ya no va a ser. Si aspira, tiene que dejar el cargo. No sé, no me voy a meter a juzgar eso. Sencillamente, no queremos que sea lo mismo de antes. Se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Tiene que haber elecciones limpias y libres y nada de manipulación. ¿Ya? Es otra etapa. Tenemos el compromiso de hacer valer la democracia y tenemos que actuar así para que los gobernadores hagan lo propio, porque ya quedamos que así como tú estás haciendo la denuncia, que es legítima, así también todas las denuncias que lleguen se van a dar a conocer, siempre y cuando también no haya politiquería de que para afectar a uno de los aspirantes, ¿no?, se le invente algo y vengan aquí a decirles, ¿no?, de que no son honestos y demás, mandados por los rivales. Eso no, aquí no va a ser para eso. Como sucedió hace como 10 días, que me preguntaron sobre un servidor público, no sabía ni quién era, que se iba a investigar, y que digo, pues sí se investigue. ¿Cómo no se va a investigar? Todo. Y resultó que es un aspirante a la presidencia de Morena. Entonces, esas preguntas llevan moña, se diría en el béisbol. ¿A irse con licencia o con una renuncia definitiva a su cargo? Ya, definitivo. Y no llegan a ese cargo. Ya veremos después, eso es otro asunto, pero no es licencia, es ya, para que no haya ningún vínculo. No, solamente que adelante se considere que podrían regresar, eso no hay ningún impedimento legal. Lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas, como era antes. Sufrimos mucho nosotros con eso. Bueno, me acuerdo que hasta el doctor Narro se fue de delegado a Ecatepec, en la elección pasada. Imagínense, ex rector de la UNAM, secretario de salud, delegado del PRI en Ecatepec. Terminó de matraquero. Ya dejé la investidura. Se me olvidó, pero bueno, ya. Eso no. Nada de que se va a utilizar el gobierno, el presupuesto, no. Y es por lo que me estás diciendo, por eso, porque tienen todo el derecho de participar, pero que no se utilicen los programas, que no se utilice al gobierno. El gobierno es de todos, partido, siempre lo digo, es una parte, el gobierno es de todos. Entonces ya quedamos, a finales de octubre. Mañana,
mañana, a punto. 2.